Bienvenidos a El Consultorio de la Doctora Corazón. Soy Valentina Morales y hoy compartiremos una historia que quizás resuene con muchos de ustedes. Como siempre, al final, nuestra querida Doctora Corazón nos ofrecerá su perspectiva y consejos. Comenzamos en 3, 2, 1. La primera vez que Mateo vio a Lucía fue en la fiesta de inauguración del nuevo edificio de la empresa. Ella estaba junto a la mesa de bocadillos, con un vestido azul que resaltaba el color avellana de sus ojos. Mateo la había visto antes en reuniones de trabajo, pero nunca habían cruzado más que saludos cordiales. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Te vi presentando el proyecto Artemis la semana pasada. Le dijo Mateo, acercándose con 2 copas de champán. Fue impresionante cómo manejaste las preguntas del comité directivo. Lucía tomó la copa que le ofrecía y sonrió, aunque sus ojos mostraban una sombra de incredulidad. Gracias, aunque creo que pude haber estado mejor preparada. Tuve suerte de que no profundizaran en los detalles financieros. ¿Bromeas? Dominaste cada aspecto. Yo estaba sentado al fondo sudando frío pensando, si algún día tengo que presentar algo así, espero hacerlo la mitad de bien que ella. Lucía sonrió, y por un instante su rostro se iluminó con una confianza que rara vez se permitía sentir. Pero rápidamente, como siempre ocurría, su mente comenzó a trabajar contra ella. Seguro lo dice por cortesía. Pensó. Quizás quiere algo del departamento de marketing o está tratando de quedar bien conmigo porque sabe que estoy en el equipo de selección para el nuevo proyecto. Mientras tanto, Mateo experimentaba su propia batalla interna. Había ensayado mentalmente ese acercamiento durante días, y ahora que estaba frente a Lucía, se sentía torpe e insignificante. Debe pensar que soy un idiota. Se dijo a sí mismo mientras notaba que ella miraba disimuladamente hacia la puerta. Seguramente está buscando una excusa para escapar de esta conversación incómoda. Lo que Mateo no sabía era que Lucía estaba simplemente verificando si su jefe había llegado, pues le había prometido presentarle a unos inversionistas esa noche. Así comenzó la historia de Mateo y Lucía, 2 personas extraordinarias a los ojos de todos, excepto a los suyos propios. Lucía, a sus 33 años, era una ejecutiva de marketing respetada en la industria farmacéutica. Había escalado posiciones rápidamente gracias a su combinación de creatividad estratégica y rigurosidad analítica. Sus campañas habían recibido premios y, recientemente, había sido ascendida a directora de su departamento. Sin embargo, cada logro venía acompañado de una voz interior que le susurraba. Fue suerte. Cualquiera podría haberlo hecho. Solo es cuestión de tiempo antes de que descubran que no sabes tanto como aparentas. Esta voz no había nacido de la nada. Era el eco de una infancia donde el suficiente siempre parecía estar un paso más allá. Su padre, un cirujano reconocido, y su madre, una abogada de prestigio, habían criado a Lucía con expectativas tan altas que incluso sus mejores esfuerzos parecían apenas rozar el estándar mínimo aceptable. Lucía, un 9.5 está bien, pero ¿por qué no un 10? Lucía, ganaste el segundo lugar en el concurso de piano, felicidades, aunque con un poco más de práctica podrías haber sido la primera. Lucía, ¿has pensado en unirte al club de debate? Tu prima Carolina es la presidenta del suyo en su escuela. No eran padres crueles. De hecho, amaban profundamente a su hija y creían firmemente estar formándola para un mundo competitivo donde solo los mejores prosperan. Desafortunadamente, lo que Lucía internalizó no fue una ética de trabajo saludable, sino la creencia de que su valor como persona dependía enteramente de sus logros, y que estos nunca serían suficientes. Mateo, por su parte, había crecido en circunstancias muy diferentes. Hijo de una madre soltera que trabajaba doble turno como enfermera, había aprendido desde temprano a ser independiente y responsable. Su infancia, aunque llena de amor, también estuvo marcada por ausencias inevitables y carencias materiales. A diferencia de Lucía,
Mateo no había recibido críticas constantes, sino más bien una ausencia de refuerzo positivo. Su madre, exhausta por sus largas jornadas, a menudo no tenía la energía para celebrar sus pequeños triunfos o notar sus esfuerzos, no porque no le importaran, sino porque la supervivencia ocupaba toda su atención. Así, mientras Lucía creció creyendo que nunca hacía lo suficiente, Mateo creció sintiéndose esencialmente invisible. De adultos, ambos habían transformado estas heridas tempranas en mecanismos de defensa que, irónicamente, perpetuaban su dolor. Lucía se había vuelto una perfeccionista implacable, y Mateo se había convertido en la persona que siempre prioriza las necesidades de los demás sobre las suyas propias, buscando desesperadamente ser visto y valorado. Esa noche en la fiesta, contra todo pronóstico, algo conectó entre ellos. Quizás fue precisamente esa vulnerabilidad compartida, aunque no reconocida, lo que creó un espacio de resonancia. Hablaron durante horas sobre trabajo, películas, libros, comida, y cuando la fiesta terminó, intercambiaron números con la promesa de continuar la conversación pronto. Lo que siguió fue uno de esos romances que parecen sacados de una película. Cenas hasta la madrugada discutiendo desde política hasta sus series favoritas. Mensajes de texto que comenzaban con buenos días y terminaban con dulces sueños. Fines de semana explorando rincones desconocidos de la ciudad, descubriendo juntos pequeñas cafeterías y librerías escondidas. Para quienes los veían desde fuera, Mateo y Lucía parecían la pareja perfecta. Él admiraba su brillantez e independencia, ella valoraba su bondad y autenticidad. Parecían complementarse de maneras que hacían que sus amigos suspiraran con envidia. Pero por dentro, tanto Mateo como Lucía libraban batallas silenciosas que eventualmente comenzarían a filtrarse en su relación. Para Lucía, el amor de Mateo parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué ve en mí?, se preguntaba cada vez que él la miraba con adoración. Cuando él le decía que era brillante, ella pensaba en todos los proyectos que podría haber ejecutado mejor. Cuando le decía que era hermosa, ella recordaba ese comentario casual de su madre adolescente sobre cómo sería más agraciada si perdiera unos kilos. Con el tiempo, comenzó a buscar señales de que el interés de Mateo estaba disminuyendo, interpretando cada silencio como aburrimiento, cada mensaje tardío como desinterés. Mateo, mientras tanto, se esforzaba constantemente por ser suficiente para Lucía. En su mente, ella era extraordinaria, exitosa, inteligente, hermosa, y él simplemente un tipo común con un trabajo normal. Cada vez que ella mencionaba a algún colega exitoso o hablaba admirativamente de alguien, Mateo sentía una punzada de inseguridad. ¿Cuánto tiempo pasará Se preguntaba. antes de que se dé cuenta de que merece a alguien mejor? Esta dinámica se fue intensificando gradualmente. Lucía comenzó a hacer preguntas que parecían inocentes, pero estaban cargadas de inseguridad. ¿Seguro que quieres salir conmigo hoy? Pareces cansado. No me molestaría si prefieres descansar. Lo que realmente quería preguntar era, ¿Todavía te interesa pasar tiempo conmigo? Mateo, por su parte, empezó a sobrecompensar. Cancelaba planes con amigos para estar disponible siempre que Lucía lo necesitara. Se esforzaba por impresionarla con regalos, planes elaborados y gestos románticos, no por manipulación, sino por miedo a perderla si no demostraba constantemente su valor. El punto de quiebre llegó en su primer aniversario. Mateo había reservado en un restaurante elegante, había comprado flores y un collar delicado que había notado que Lucía admiraba meses atrás. La noche iba perfectamente hasta que, durante la cena, un colega de Lucía se acercó a saludar. Era Daniel, el nuevo director de ventas. Alto, carismático, con un MBA de Harvard y experiencia trabajando en Europa. La conversación fue breve y cordial, pero Mateo notó cómo Lucía reía con las anécdotas de Daniel, cómo se iluminaba su rostro hablando de estrategias de mercado que él apenas comprendía. Cuando Daniel se despidió, el silencio que quedó en la mesa estaba cargado de tensión. Es impresionante tu colega.
comentó Mateo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es bueno en su trabajo. Respondió Lucía casualmente. Y parece que se llevan muy bien. Es un compañero de trabajo, Mateo. Un compañero de trabajo que tiene todo en común contigo. Entiendo por qué te cae tan bien. Lucía lo miró confundida. ¿Qué estás insinuando exactamente? Mateo quería detenerse. Sabía que estaba actuando desde su inseguridad, pero algo dentro de él había estallado. ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Que soy algún tipo de snob que te juzga por tu título universitario? No se trata de ser snob. Se trata de que eventualmente te darás cuenta de que puedes estar con alguien mucho más a tu nivel. Lo que Mateo no podía ver era cómo sus palabras estaban confirmando los peores miedos de Lucía, que no era suficientemente cariñosa, interesante o buena persona para mantener el amor de alguien. Si Mateo ya estaba buscando razones para alejarse, seguramente era porque había visto algo en ella que lo decepcionaba. Si eso es lo que piensas, tal vez deberíamos replantearnos esta relación. La cena terminó abruptamente. Se fueron cada uno por su lado, ambos devastados pero convencidos de que este desenlace era inevitable, incluso predecible. Los días siguientes fueron de silencio doloroso. Ambos esperaban que el otro llamara, ambos demasiado heridos y asustados para dar el primer paso. Mateo estaba seguro de que Lucía había encontrado la excusa perfecta para terminar con alguien que nunca estuvo a su altura. Lucía estaba convencida de que la reacción de Mateo revelaba que había estado esperando una oportunidad para alejarse de ella. Fue Carmen, la mejor amiga de Lucía y probablemente la única persona que realmente conocía sus inseguridades, quien intervino. Después de escuchar la versión de Lucía sobre lo ocurrido, decidió que era momento de una intervención radical. Lo que voy a decirte no te va a gustar. Le advirtió Carmen mientras compartían un café en el apartamento de Lucía. Pero como tu amiga, necesito que lo escuches. Lucía asintió, preparándose para algún tipo de crítica sobre su comportamiento con Mateo. Tú y Mateo están sufriendo exactamente por lo mismo. Los dos están convencidos de que no son suficientes y están tan ocupados saboteando su relación que no pueden ver lo obvio, que son perfectos el uno para el otro. Él fue quien insinuó que debería estar con alguien como Daniel. Se defendió Lucía. Porque está aterrorizado de perderte, porque cada vez que hablas de tus colegas brillantes o te menosprecias después de un logro, le estás enviando el mensaje de que valoras más esas cosas que lo que él puede ofrecerte. Eso es absurdo. Yo lo amo por quien es. ¿Te lo has dicho? ¿O estás tan ocupada esperando que él se dé cuenta de tus supuestos defectos que nunca le has mostrado realmente cuánto lo valoras? Lucía se quedó en silencio. Recordó todas las veces que había rechazado los cumplidos de Mateo, todas las ocasiones en que había minimizado sus logros frente a él. ¿Cuántas veces había respondido a un «te amo» con un «de verdad?» en lugar de un simple «yo también te amo»? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mateo tenía una conversación similar con su hermano Miguel, quien siempre había admirado la relación de Mateo y Lucía. Lo que no entiendo, Decía Miguel mientras compartían unas cervezas en su garaje. es por qué inventaste toda esa historia en tu cabeza. Lucía nunca te ha dado motivos para pensar que te considera menos. ¿La hubieras visto hablando con Daniel? Era como si de repente hubiera encontrado a alguien que habla su mismo idioma. ¿Y qué? Yo me emociono hablando de coches con otros mecánicos. Eso no significa que quiera casarme con ellos. Mateo esbozó una sonrisa triste. Es diferente. ¿Por qué? ¿Porque sigues creyendo que no la mereces? Hermano, te voy a decir algo y quiero que me escuches bien. Lucía te eligió a ti, no a un MBA de Harvard, no a un ejecutivo de marketing, a ti. Y lo hizo porque ve algo en ti que tú mismo te niegas a ver. ¿Y qué se supone que es eso? Todo lo que eres, idiota, tu inteligencia,
tu lealtad, tu forma de ver el mundo. Lucía no está contigo por lo que haces o por tu título, sino por quién eres. Mateo guardó silencio, dejando que las palabras de su hermano penetraran la armadura de inseguridad que había construido durante años. La conversación con Miguel hizo que Mateo reflexionara sobre un patrón que se repetía en su vida. Saboteaba relaciones cuando comenzaban a ser demasiado importantes porque, en el fondo, no creía merecerlas. Lo había hecho con amistades, con oportunidades profesionales y ahora estaba a punto de hacerlo con el amor de su vida. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Repasó mentalmente cada momento con Lucía, pero esta vez intentando verlos no a través del lente de su inseguridad, sino tal como eran. Recordó cómo ella lo escuchaba atentamente cuando hablaba de sus pasiones, cómo valoraba su opinión en decisiones importantes, cómo lo miraba con admiración cuando él ni siquiera se daba cuenta. Por su parte, Lucía también pasaba la noche en vela. La conversación con Carmen había despertado recuerdos de su infancia, de su constante sensación de no ser suficiente a pesar de sus logros. Con dolorosa claridad, vio cómo había trasladado ese patrón a su relación con Mateo, siempre esperando la decepción, siempre anticipando el abandono. Y al hacerlo, irónicamente, había estado empujándolo exactamente hacia eso. A la mañana siguiente, ambos tomaron la misma decisión, tenían que hablar. Mateo fue el primero en llamar. ¿Podemos vernos? Preguntó, su voz una mezcla de nerviosismo y determinación. Iba a llamarte para pedirte lo mismo. Acordaron encontrarse en el parque donde habían tenido su primera cita. Era un día de primavera. El aire olía a flores recién abiertas y posibilidades renovadas. Se vieron a lo lejos y caminaron uno hacia el otro, ambos con expresiones de quien ha pasado días sin dormir bien. Se sentaron en un banco bajo un árbol de cerezo en flor, los pétalos rosados cayendo suavemente a su alrededor. ¡Hola! Comenzaron ambos al mismo tiempo y luego rieron nerviosamente. Tú primero. Dijo Mateo. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que pasó, y creo que entendí algo importante. Toda mi vida he sentido que tengo que demostrar mi valor, que nunca soy suficiente tal como soy, y sin darme cuenta, he estado proyectando ese miedo en nuestra relación. Mateo la miró sorprendido. Era lo último que esperaba escuchar. Cada vez que me decías algo lindo, una parte de mí no podía creerlo. Pensaba, si realmente me conociera, si viera todos mis defectos, no diría eso. Estaba tan ocupada esperando que descubrieras que no soy tan especial, que nunca pude creer completamente en tu amor. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Lucía, yo... Espera, no he terminado. Lo más triste es que al no poder aceptar tu amor plenamente, te he estado enviando el mensaje de que no lo valoro, y no hay nada más lejos de la verdad. Tu amor es lo más precioso que tengo en mi vida. Mateo tomó sus manos entre las suyas. Yo iba a decirte algo muy parecido. Toda mi vida me he sentido invisible, como si no importara realmente. Y cuando te conocí, no podía creer que alguien como tú se fijara en alguien como yo. He estado esperando que te des cuenta de que mereces algo mejor. Se miraron en silencio, procesando la extraña simetría de sus miedos. Todo este tiempo habían estado luchando contra el mismo enemigo, esa voz interior que les decía que no eran suficientes. Hemos estado dejando que nuestros miedos hablen por nosotros, y casi destruyen lo mejor que nos ha pasado. ¿Crees que podemos aprender a callar esas voces? No lo sé, pero creo que podemos aprender a no creerles siempre, a cuestionarlas. Tal vez el truco no es sentirse siempre suficiente, sino aceptar que a veces nos sentiremos insuficientes. Y está bien, no tenemos que ser perfectos. Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Suena como un buen plan.
aprender juntos a ser imperfectos. Esa conversación en el parque no solucionó mágicamente todos sus problemas. Los miedos profundamente arraigados no desaparecen con una simple charla, pero marcó el comienzo de algo nuevo, una voluntad compartida de enfrentar sus inseguridades juntos, con honestidad y compasión. En los meses siguientes, tanto Mateo como Lucía comenzaron a trabajar conscientemente en reconocer y cuestionar sus patrones de pensamiento negativos. Lucía empezó a ver a una terapeuta que la ayudaba a explorar el origen de su perfeccionismo y a desarrollar una relación más compasiva consigo misma. Mateo se unió a un grupo de desarrollo personal donde por primera vez se permitió hablar abiertamente sobre sus sentimientos de invisibilidad y su miedo al abandono. No fue un camino fácil. Hubo recaídas, momentos en que los viejos miedos resurgían con fuerza, pero esta vez, en lugar de dejar que esos miedos dictaran sus acciones, aprendieron a nombrarlos, a compartirlos y, poco a poco, a desafiarlos. Un día, casi un año después de aquella crisis, Lucía llegó a casa con noticias extraordinarias. Le habían ofrecido un puesto de directora ejecutiva en otra empresa. Un salto profesional enorme. Eso es increíble. Estoy tan orgulloso de ti. Te lo mereces completamente. Lucía lo miró y por primera vez pudo recibir plenamente ese orgullo y esa alegría sin filtrarlos a través de la duda. Gracias, dijo simplemente, sin añadir, aunque fue solo suerte o cualquiera podría haberlo logrado. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Mateo le hizo una pregunta que llevaba tiempo rondando su mente. ¿Recuerdas cuando me dijiste que te gustaba por cómo te hacía sentir? ¿No por mi título o mi trabajo? Lucía asintió, removiendo la salsa que preparaba. Me preguntaba, ¿cómo te hago sentir exactamente? Me haces sentir vista, no por mis logros o por lo que puedo hacer, sino por quién soy realmente. Contigo puedo ser simplemente Lucía, con todas mis contradicciones y defectos, y saber que eso es suficiente, más que suficiente. Mateo sonrió, una sonrisa que reflejaba no solo felicidad, sino una paz que había sido difícil de encontrar durante toda su vida. Es exactamente como me haces sentir tú a mí. Se abrazaron en la cocina, rodeados del aroma de la cena a medio preparar, en un momento de perfecta imperfección. No habían vencido completamente a sus demonios internos. Probablemente nunca lo harían del todo, pero habían aprendido algo invaluable, que el antídoto para el sentimiento de insuficiencia no es la perfección, sino la aceptación de uno mismo y del otro, con todas las heridas, miedos y fragilidades que nos hacen humanos. Y en ese abrazo, en esa cocina, en ese momento ordinario de un día cualquiera, ambos sintieron algo extraordinario, la sensación de ser, finalmente, suficientes. ¡Qué historia tan conmovedora!, ¿verdad? La de Mateo y Lucía es una historia que resuena con tantos de nosotros que hemos dudado de nuestro valor, que nos hemos preguntado si realmente merecemos el amor y el éxito que tenemos en nuestras vidas. Ahora, escuchemos lo que nuestra querida doctora Corazón tiene para decirnos sobre este sentimiento tan común de no sentirnos suficientes. Gracias, Valentina. Quiero comenzar diciendo que la historia de Mateo y Lucía, aunque particular en sus detalles, es universal en su esencia. Ese sentimiento de no ser suficiente es una experiencia humana compartida que trasciende edades, géneros y culturas. Lo que me parece más significativo de su historia es cómo ambos estaban luchando con el mismo miedo, pero desde diferentes orígenes y manifestaciones. Esto nos recuerda que aunque nuestras heridas emocionales pueden tener formas distintas, a menudo comparten una raíz común: la creencia profunda de que nuestro valor como personas depende de factores externos, logros, apariencia, opiniones ajenas, en lugar de ser inherente a nuestra humanidad. Para quienes se sienten identificados con esta historia,
me gustaría compartir algunas reflexiones prácticas. Primero, reconoce que ese sentimiento de insuficiencia tiene una historia. No naciste con él. Se formó a través de experiencias y mensajes que internalizaste, a menudo desde la infancia. Este reconocimiento es el primer paso para cuestionar su autoridad sobre tu vida. Segundo, practica identificar a tu crítico interno. Esa voz que constantemente te juzga y te compara no eres tú, es una parte condicionada de tu mente que intenta protegerte del rechazo a través de una autocrítica implacable. Nombrarlo, ahí está mi crítico interno hablando de nuevo, ayuda a crear distancia y perspectiva. Tercero, cultiva relaciones que reflejen tu valor. Como vimos con Mateo y Lucía, a veces necesitamos espejos amorosos que nos ayuden a vernos con mayor claridad cuando nuestra propia visión está nublada por la autocrítica. Rodéate de personas que celebren tus éxitos sin envidia y que te apoyen en tus fracasos sin juicio. Cuarto, practica la autocompasión. Trata de hablarte a ti mismo como le hablarías a un amigo querido que está pasando por un momento difícil. La autocompasión no es autoindulgencia. Es reconocer que el sufrimiento, el fracaso y la imperfección son parte de la experiencia humana compartida. Quinto, recuerda que la perfección es una ilusión y una trampa. Ningún logro, por grande que sea, puede llenar permanentemente ese vacío de suficiencia si sigues moviendo la meta. En lugar de perseguir la perfección, busca el progreso y la autenticidad. Por último, considera buscar apoyo profesional. Trabajar con un terapeuta puede proporcionarte herramientas personalizadas para abordar las raíces profundas de esta creencia limitante. El camino hacia la autoaceptación no es lineal ni rápido. Habrá días buenos y días difíciles. Lo importante es recordar que tu valor como ser humano no es algo que debas ganar o demostrar constantemente. Ya eres suficiente, simplemente por ser quien eres. Quizás el verdadero desafío no sea alcanzar la suficiencia, sino reconocer que nunca la has perdido. Y con estas sabias palabras de nuestra doctora Corazón, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Si esta historia ha resonado con ustedes, les invitamos a compartirla con alguien que pueda necesitar escucharla. A veces, saber que no estamos solos en nuestros miedos es el primer paso hacia la sanación. Gracias por acompañarnos en El Consultorio de la Doctora Corazón. Soy Valentina Morales y nos reencontramos en la próxima emisión.